Existen muchos tipos distintos de rectas, los cuales se pueden resumir y explicar en los siguientes. Empezando por la recta oblicua, que es la recta que no es paralela ni perpendicular a ningún plano de proyección, como lo podemos apreciar en la siguiente imagen. Posiciones particulares de una recta en el espacio. Podría decir que es la posición que adopta una recta a ser paralela o perpendicular a unos planos principales. Para ambas posiciones de la recta que se proyectará en dimensión verdadera o en uno de los planos principales. Entre estas posiciones particulares encontramos la que es con respecto al paralelismo, el cual es la recta que se proyecta en dimensión verdadera en el plano adyacente, lo cual tenemos las rectas horizontales, frontales y recta de perfil. Empezando por la recta horizontal, que es aquella recta paralela al plano principal horizontal H. Es horizontal a este plano, proyectándose sobre su verdadera magnitud, que es en el plano H, pues no. Este es su proyección frontal, que es paralela a la línea de pliegue HF, a esta línea de pliegue. Como podemos apreciar en la imagen, tiene es paralela a esta línea de pliegue. La recta frontal es aquella recta que es paralela al plano principal, al plano frontal, que se proyecta en su dimensión verdadera. Como se aprecia, tiene la misma dimensión, pues, ¿no? Y su proyección en el plano H, que es paralela a la línea de pliegue HF. La recta de perfil. Esta recta es paralela al plano que es el del perfil, que se proyecta sobre una dimensión verdadera, como en el anterior caso, pero ya para la proyección del plano de perfil. Sus proyecciones en el plano horizontal o H o frontal se hallan sobre una misma línea de referencia, es decir, que tiene el mismo apartamiento. Siguiendo con las posiciones particulares de una recta en el espacio, pero ahora con respecto a la perpendicularidad. Este es la recta que se proyecta en una punta en el plano adyacente, en lo cual tenemos las rectas como la recta vertical, recta normal y la recta ortoperfil. Como antes mencionado, podemos clasificar a la recta vertical, que se denomina recta vertical que cuando es perpendicular al plano H y se le puede apreciar como un punto. En sus proyecciones frontales y de perfil se le muestra como su verdadera magnitud, que es esta recta, pues, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen. La recta normal, o más conocida como ortofrontal. Esta recta es perpendicular al plano frontal, que sus proyecciones en el plano F, como se le puede apreciar aquí, es un punto. Y en los planos H y P se le puede apreciar como su verdadera magnitud. Rectas que se cortan. Se dice que dos rectas se cortan cuando poseen el punto E de intersección pertenece a dos rectas. Será necesario que en todas las proyecciones las dos rectas se encuentren en la proyección del punto común. Si la condición anterior
no se cumple en alguna de las proyecciones, significará que las rectas no se interceptan entre sí. En la figura se muestran dos casos de rectas que se cortan. Rectas que se cruzan. Se dice que dos rectas se cruzan en el espacio cuando no tienen ningún punto en común y además no son paralelas entre sí. En la figura tenemos dos ejemplos que se cruzan. Visibilidad de las rectas que se cruzan. Si dos rectas se cruzan en el espacio, una de ellas estará pasando encima de la otra y también una estará delante de la otra. En vista horizontal será visible de la recta que está encima y en la vista frontal que está delante. Lógicamente que para una recta oculte a la otra será necesario que tenga cierto ancho. Es por esa razón que en este caso, en el lugar de trabajar con rectas, se tomarán tuberías y así se podrá apreciar las visibilidades. En la figura siguiente se muestran dos casos de visibilidad de tuberías. En el A, este es el caso como la tubería AB encima del CD. Según la vista frontal, AB será visible en el cruce de la vista horizontal B. En este segundo caso, el cruce se produce en la vista frontal en X. En la vista horizontal se ve que la tubería XY está delante del MNI. Luego, XY será visible en el cruce. Si las visibilidades de los extremos se hagan de acuerdo a los procedimientos ya analizamos anteriormente. Como vemos, ahí tenemos dos ejercicios mostrando la visibilidad de dos figuras. Visibilidad de las rectas que se cruzan. En la figura siguiente se dan dos tuberías que se combinan los casos vistos A y B de la figura anterior. En este caso, la visibilidad se encuentran tornando dos puntos que se cruzan cada una de las vistas en forma independiente y se analiza la posición relativa de las rectas en dos puntos. Por ejemplo, se toma el primer cruce OH, aquí en realidad se están confundiendo dos puntos. Uno perteneciendo al RS y al otro al KL. Bajando una vertical desde OH hasta la vista frontal, se observa que en punto perteneciente RS, que es una de las primeras rectas que intercepta la línea vertical trazada, esta enzima correspondiente a KL, OF encima de OF. Luego en el cruce OH será visible RS. Igualmente en el caso que del cruce se levanta un vertical hasta horizontal y se observa el punto perteneciente del KL. Que la primera recta se intercepta la línea vertical trazada en delante del correspondiente RS, del pH delante del pH, por lo tanto el punto PF será visible al KL. Ahí tenemos una figura. Bueno, continuando con la recta. En punto A tenemos proyecciones de una recta. Una línea recta queda determinada en dirección y posición por dos puntos cualesquiera. La situación de la línea recta queda determinada si se conoce su verdadera magnitud, su orientación y ángulo que hace respecto al plano H. Y en las proyecciones de dichos puntos determina las proyecciones de una recta en los planos de proyección. Hagamos un pequeño ejemplo. Continuamos viendo la verdadera magnitud y proyección como punto. La primera tenemos que la recta está en verdadera magnitud si la longitud que representa guarda exacta relación con la longitud de la recta que proyecta. Y proyección como punto se dice
así cuando las proyecciones de los puntos de una recta caen en un mismo punto de un plano de proyección. Vemos dos ejemplos. En el punto B vemos puntos contenidos en una recta y relación entre segmentos. Los puntos contenidos en una recta vemos que si un punto pertenece a una línea recta, las proyecciones de dicho punto aparecerán en todas las proyecciones de la recta formando la parte de la misma. Un pequeño ejemplo. Puntos contenidos en una recta y relación entre segmentos. Ahora nos toca ver la relación entre segmentos. Los segmentos que determinan un punto sobre una recta tienen la misma razón o proporción que la que determina la proyección de dicho punto en la de la recta. Vamos a una pequeña ilustración de lo que se refiere. En parte C tenemos posiciones particulares de una recta. Según las rectas guardan relación de paralelismo o perpendicularidad se denomina. En paralelismo tenemos que en los tres planos se denomina recta horizontal, frontal o de perfil. Y perpendicularidad se denomina recta vertical, normal, perpendicular o al plano de perfil. Acá tenemos una pequeña descripción de lo que viene siendo recta horizontal, que paralela al plano H, sus cotas son iguales, su proyección horizontal lo muestra en VM y su proyección frontal paralela a la línea HF. Y la recta frontal paralela al plano F, sus alejamientos son iguales, su proyección F lo muestra a VM y su proyección en el plano H lo muestra paralelo al HF. Y recta de perfil en la paralela al plano P. Sus departamentos son iguales, su proyección en el plano P lo muestra a VM, sus proyecciones en los planos H y F se hallan sobre la misma línea de referencia, por lo cual tienen el mismo apartamiento. Y acá también vemos una pequeña ilustración de A. Posiciones particulares de una recta. Continuamos viendo la recta vertical, recta normal y recta perpendicular al plano P. La vertical es perpendicular al plano H. Asimismo, sus proyecciones al plano H en puntos paralelos a FP y por tanto se muestra en VM los planos F y P. Perpendicular al plano frontal, sus proyecciones en plano F es un punto y en VM en los planos H y P. La recta perpendicular al plano P, como ya lo dice el nombre, es perpendicular al plano de perfil. Sus proyecciones en el plano P es un punto y los planos H y F se muestran paralelos a la línea de pliegue HF y en verdadera magnitud. Acá tenemos un ejemplo de lo que viene siendo lo que ya he venido diciendo. Y continuamos con las posiciones relativas entre rectas. Rectas que se cortan. Si dos rectas se cortan con congruentes y coplanares, se encuentran en el mismo plano, dicho de otro modo forman un plano. Sus proyecciones se cortan en un punto de intersección de las dos rectas. Y las proyecciones del punto X es donde se intersectan las proyecciones de las rectas que se cortan. Acá vemos un pequeño ejemplo que de acá está el punto X que hace referencia al punto donde se corta. Continuamos viendo rectas que se cruzan. Son rectas que no tienen ningún punto en común. Una recta pasa a corta distancia de otra sin cortar, pero sí ni serle paralela. No son coplanares. Esto, bueno, quiere decir que dos rectas pasan, se cruzan, pero si es que lo vemos en un plano 3D, no se llegan a chocar, solamente se cruzan. Rectas paralelas, bueno, acá viene siendo dos rectas que son paralelas, que no tienen ningún punto en común y no son coplanares, y son coplanares.
Si dos rectas son paralelas en espacios, sus proyecciones respectivas en los diversos planos también las mostrarán paralelas. Acá viene un ejemplo de rectas paralelas que en ningún momento, sea las proyecciones que pongamos, se van a chocar. Y esto sería todo, muchas gracias. Continuando con la exposición, verdadera magnitud de una recta, recta de punta, rumbo y pendiente de una recta. En la verdadera magnitud de una recta se proyecta en verdadera magnitud cuando dicha proyección es igual a la longitud real que existe entre sus extremos. Acá vemos un pequeño ejemplo. Para una mayor comprensión se ocurren las aplicaciones de los siguientes teoremas. Tenemos tres teoremas. En el primero, toda recta paralela a un plano de proyección se proyectará en verdadera magnitud. Toda vista adyacente a una recta proyectada como un punto proyectará una verdadera magnitud de la recta. Todo el plano de proyección perpendicular a una recta proyectada en verdadera magnitud proyectará dicha recta como un punto. Simplemente se construye una línea recta, una línea de pliegue que sea paralelo a una de las proyecciones de la recta, para apreciar en la proyección de verdadera magnitud de la misma. Hagamos unos pequeños ejemplos, ilustraciones. Vemos la verdadera magnitud, la recta proyectada como un punto, el eje pliegue en 1, 4 y más. Ahora vemos el método de planos auxiliares para obtener la verdadera magnitud de una recta oblicua. Para explicar este procedimiento, como ejemplo sea la proyección frontal y superior de la recta AB, la que vemos en la figura adjunta. Ahí está viéndose. Para obtener gráficamente la verdadera magnitud de la recta AB, seguimos el siguiente procedimiento. Bien, como seguimos con la continuidad de la verdadera magnitud de la recta, se hace así. Se traza la línea de pliegue H1 paralela a AB y a cualquier distancia de esta. Bien, como acá vemos, esta es la línea de pliegue H1. Número 2. Se trazan las líneas de referencia respectivas desde los puntos AB, ya sea el plano auxiliar, desde las líneas de AB hacia el plano auxiliar. Son estas, pero tienen que ser perpendiculares a el pliegue H1. Muy bien, sigamos. Con sus cotas ubicamos los puntos AB, A y B en el plano auxiliar de la proyección 1 sobre las líneas de referencia trazadas en el paso anterior. Bien, estas cotas que tenemos aquí las tenemos que traspasar hacia esta línea de pliegue H1, como lo estamos haciendo. Tienen que tener la misma medida. Ahora, como último paso, en el plano auxiliar H1 o 1 se unen los puntos A y B. Bien, tenemos que unir las cotas que hemos medido respectivo a este pliegue, y de esta manera habremos obtenido la verdadera magnitud de AB. Sigamos. Método analítico para obtener la verdadera magnitud de una recta oblicua. Por este procedimiento llevamos la longitud de la proyección horizontal PH, proyección horizontal PH, que es esta, de la recta, dada una recta horizontal cualquiera tal como L. Ya. Y por uno de sus extremos perpendicularmente trazamos una recta B o beta.
a donde trasladaremos la diferencia de cotas de la recta AB. Bien. De este modo formamos los catetos de un triángulo rectángulo. PH lo pondremos horizontalmente, como nos dice. Pero también tenemos que trazar una recta beta, que tiene que ser perpendicularmente a uno de los extremos de PH. Aquí lo estamos viendo. Y de este modo hallamos la hipotenusa de este AB y hallaríamos la verdadera magnitud, pero de manera analítica, de una recta oblicua. Recta de una punta o recta de punta. Una recta puede proyectarse como punto sobre un plano que sea perpendicular a ella. Lo anterior se obtiene proyectando primero la recta sobre un plano paralelo a la misma para que aparezca en su verdadera magnitud. Y luego una proyección perpendicular a esta verdadera magnitud. El resultado mostrará la recta como un punto. Bien, sigamos. El procedimiento para obtener una recta de punta. Bien, aquí vemos, dice, dada la recta oblicua AB, se pide proyectar la recta AB de punta. Bien, sigamos. Aquí nos dice que tenemos que utilizar el método de vista auxiliar, o sea, un pliegue auxiliar tenemos que poner. Y aquí está el H1, como lo estamos viendo. Muy bien, sigamos. Luego se traza el plano 1.2. Aquí lo estamos viendo. Perpendicular a la proyección AB en la dimensión verdadera. La dimensión verdadera o verdadera magnitud. Entonces tiene que ser perpendicular. Así. Tiene que ser perpendicular. Y con el alejamiento A, esto y esto tiene que ser de la misma medida, se ubica la recta de punta AB en vista 2. Muy bien. Sigamos. Orientación o rumbo de una recta. La orientación o rumbo de una recta es la posición que se ocupa con respecto a los ejes cardinales norte, sur, este, oeste. En la orientación solo podrá tomarse en la vista horizontal, ya que en ella se está observando a la recta desde arriba, que es como se observa en la brújula. Bien, por definición, la orientación será el ángulo agudo determinado por la vista horizontal de la recta y el meridiano, línea norte-sur, y se especifica dando primero el sentido norte o sur, luego el ángulo y finalmente este u oeste. Por ejemplo, la recta AB de la figura tiene una orientación noreste de 60 grados. Bien, aquí lo estamos viendo. Está entre el norte y el este y el ángulo es de 60 grados. El rumbo de una recta, dice, solo en el plano horizontal, dice, de AB es igual a sureste. Bien, aquí lo estamos viendo, que en AB es igual a sureste y de B hacia A es noroeste.
Bien, ahora tendremos a la pendiente de una recta, que va a ser el ángulo que determina a la recta como un plano horizontal, y este ángulo se va a expresar en grados o porcentajes, como podemos observar en la primera imagen, que la pendiente va a ser de 30 grados, y por otro lado tenemos a la pendiente expresada en porcentajes, que según la imagen es de 40%. Bien, la pendiente se va a denotar por el porcentaje, que se determina a través de la ecuación la pendiente en porcentaje, que va a ser igual a la altura vertical por 100 sobre la distancia horizontal. Y esta pendiente va a ser positiva o negativa, ya que puede ir hacia arriba o hacia abajo respectivamente. La determinación de la pendiente. Aprecia su verdadera medida cuando se toma a su verdadera magnitud, que es la recta a partir de la vista horizontal. Lo podemos observar en el plano horizontal. El pendiente de una recta puede estar expresado en grados o en porcentaje. El pendiente del porcentaje, el 50% de la pendiente de BA es descendiente, y el 30% de pendiente de BA va a ser descendiente. Bien, la pendiente ascendiente y descendiente va a ser, se va a medir desde A, cuando la cota del punto el punto A es mayor que la del punto B, esta va a ascender. Y en la pendiente descendiente vamos a medir desde B hacia A, cuando la cota del punto B es menor que la del punto A, esta va a ser descendiente. Las características de la recta horizontal. Tenemos que tomar en cuenta el rumbo de la recta horizontal, ya que como solo se puede ver en el plano horizontal, de AB va a ser el 50 grados este, y de BA va a ser igual a norte 0 grados oeste, y la recta horizontal no va a tener pendiente. Las características de la recta frontal. Otra vez, tenemos que tomar en cuenta el rumbo de una recta frontal. Solo en el plano horizontal, de AB va a ser igual a este, y de BA va a ser igual a oeste. Y en la recta frontal va a tener un rumbo solo al este o al oeste, y su pendiente se puede medir en el plano frontal. Y en las características de la recta ortoperfil, el rumbo de la recta ortoperfil solo va a ser otra vez en el plano horizontal, ya que de AB va a ser igual a este y de BA va a ser igual a oeste. Y la recta ortoperfil tiene un rumbo solo al este o al oeste y no va a tener pendiente. Luego tenemos las características de la recta de perfil. El rumbo de la recta de perfil de AB va a ser igual a sur y de BA va a ser igual a norte. Y la recta de un perfil tiene un rumbo solo al norte o al sur. Para ver su pendiente se debe trazar un plano de elevación, un H1, y llevar a la recta a dimensión verdadera. Las características de la recta normal. El rumbo de una recta normal, que va a ser igual a AB, que va a ser igual a sur, y de BA, que va a ser igual a norte, donde la recta normal tiene un rumbo solo al norte o al sur y no tiene pendiente. Las características de la recta vertical. El rumbo de una recta vertical, que va a ser solo en el plano horizontal. La recta vertical tiene pendiente máxima y no apunta en ninguna dirección,
puesto que es perpendicularmente al plano horizontal. En las rectas paralelas son aquellas rectas que están en un mismo plano y tienen todos sus puntos equidistantes, iguales, en cualquier plano de proyección que puede trazarse, es decir, se van a proyectar siempre paralelamente. Las rectas perpendiculares, dos rectas que se cortan o se cruzan, son perpendiculares entre sí. Cuando por lo menos una de las rectas sea paralelo al plano de proyección, proyectándose sobre él en dimensión verdadera. Bien, ahora tendremos un problema de recta, donde hallaremos el punto B de la recta en la vista frontal, si la verdadera magnitud de la recta AB es 5 centímetros. Bien, para empezar a realizar el siguiente problema, debemos realizar primero una línea paralela a la recta, y la cual la dibujaremos, bueno, la he llamado como una línea de pliegue, que esta va a ser paralela a la recta. Después, como ya sabemos, como este problema nos pide graficar la recta en el plano frontal y solamente lo tenemos en el plano horizontal, debemos llevarlo al tercer plano, que lo hemos llamado como H1. Ahora lo que vamos a hacer es trazar el rumbo de B hacia el plano 1. Como ya hemos tenido en cuenta el trazo desde A hasta F, haremos lo mismo para en el plano 1. Y en este caso sería así. Luego haremos lo mismo para el punto B, que será el camino de B. Luego, al llevar la recta hasta ese plano, vamos a determinar que esa va a ser la recta en verdadera magnitud. Bien, pero ¿cómo sabemos eso? Tenemos que graficar un círculo de radio 5 centímetros y el lugar en donde corta la circunferencia al camino de B, hasta ahí vamos a tener que trazar a la recta de B para saber la distancia también de aquí, que va a ser proyectada para el plano frontal, que sería ahí, para lo que luego tendremos a la recta en plano frontal, que quedaría así, y esta recta es la que será para el plano frontal de 5 centímetros desde A a B.